Bien, pues que Dios bendiga su palabra, ¿verdad? Realmente creo que todos hemos venido con un motivo aquí a la iglesia. Creo que adorar, glorificar el nombre de Dios, pero también a bendecir su palabra y a recibir la palabra del Señor, que es bien importante. Es muy importante para nuestra vida espiritual, ¿verdad? ¿Se imaginan, hermanos, que no tuviéramos acceso a la Escritura, a la palabra de Dios? Creo que tendríamos una desventaja muy grande, ¿verdad? Muy grande. Y de verdad yo admiro a los lectores, aquellos que se dedican por completo a la Escritura. Créanme que también ese es un don que Dios da a esos hombres fieles del Señor que están concentrados en la Escritura, están siendo ministrados por la palabra de Dios, y eso es excelente. ¿Se acuerdan que acabamos el libro de Juan? Creo que fue una grande bendición porque en verdad el deseo de Juan era fortalecer nuestra fe y creer en Jesucristo, creer quién es Jesucristo. Y ya lo vimos, qué tanto nos llevamos arriba, que casi 2 años, Javi. Fíjense. Y créanme que es bien importante tener esto en mente, hermanos. Siempre guardar el mensaje del evangelio, no en la mente, sino aquí en nuestro corazón. Porque eso es un diario vivir que llevamos. Los desafíos que enfrentamos en la vida es realmente, hermanos, un camino muy áspero en la vida. Pero a la misma vez también sabemos que el enemigo está desesperado, y creo que su gran deseo del enemigo es apartarnos totalmente de la palabra de Dios, ¿verdad? No sé si, creo que no es recomendable hacerlo, pero nomás pongámonos a pensar que en una semana no hagamos oración y alejémonos de la Escritura. Empieza en nuestro corazón una decadencia y empezamos a sentirnos como desdichados, así como empezamos a perder la importancia de lo que es la vida que el Señor nos da, y empezamos a ignorar lo que el Señor ha creado. Cuando nosotros nos cimentamos bien en la Escritura y dejamos que Jesucristo siga haciendo la obra en nuestra vida, de verdad, solo con salir y mirar las estrellas, mirar el sol, créanme que eso nos maravilla y nos fortalece, porque decimos, sabemos quién se tomó tiempo para crear las estrellas, para crear el sol. ¿Se imaginan, hermanos, que confiamos en un ser supremo que rebasa toda nuestra mente finita, nuestra mente humana? Vamos a ver, hermanos, abran sus Biblias en Hebreos capítulo 2 del verso 1 al 4. Quiero usar esta Biblia, la Reina Valera. Esperemos, creo que va a llegar en un día que vamos a decir, prendan sus Biblias, porque ya van a ser electrónicas, ¿verdad? El futuro va pasando. Y quizás nuestros niños ya no van a tener su Biblia en papel, van a tener sus Biblias electrónicas. Pero ahorita vamos a prender las Biblias y vamos a abrir las Biblias. Fíjense lo que nos dice Hebreos. Vamos a abrir Hebreos capítulo 2. Y fíjense lo que dice en esta versión. Déjenme acomodar bien el micrófono. Bien, ahí está. Ok, fíjense lo que dice. Quiero leerlo del verso 1 al 4. Pongamos bien atención lo que dice Hebreos. Miren, Hebreos está escrito a los hebreos, es decir, a los judíos. Aquellos judíos que ya habían aceptado a Jesucristo y que tenían la plena confianza en Jesucristo, pero estos judíos iban a enfrentar un desafío bien duro, y ahorita lo vamos a ver. Y eso aplica en nuestro diario vivir. Este mensaje es para los judíos hebreos, pero es aplicable a nuestro diario vivir. Bien, Hebreos el escritor a los hebreos está exhortando, y una exhortación es motivar a estar firmes. Esa es la exhortación
que quiere dar Hebreos. Pero fíjense lo que dice el escritor de los Hebreos. Conforme a la historia, dicen que posiblemente Pablo fue el escritor de los Hebreos, pero no es 100% conforme a los investigadores. Entonces pudiéramos decir que está el autor, lo vamos a poner en un signo de interrogación muy grande, porque no es 100% que Pablo pudo haber escrito la carta a los hebreos, ¿verdad? Pero vamos a poner atención aquí lo que quiere decir, cómo el escritor a los hebreos está exhortando a los judíos cristianos, ¿verdad? Vamos a ver otra aclaración, otra información que quiero dar. Tengamos en mente, bien claro, que en el primer siglo no tenían el Nuevo Testamento. Mantengamos eso bien en mente. Lo único que tenían era el Tanakh, el Torah, el Antiguo Testamento. Es lo que había en los tiempos de Jesucristo. Gracias a Dios que ahora tenemos toda la Biblia completa, tenemos el Antiguo y Nuevo Testamento. Mantengamos esto en mente, es importante. Fíjense lo que dice la Escritura, Hebreos capítulo 2, del verso 1 al verso 4. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Bien, hermanos, el escritor a los hebreos lo que está aquí tratando es, trata de motivar, trata de exhortar a estos judíos cristianos del primer siglo. Y también es aplicable a nuestro diario vivir como creyentes. Pero si nos damos cuenta que aquí dice, tengan cuidado de no deslizarse. Les voy a comentar una ilustración que me gustó mucho, y esto nos va a ayudar a entender un poquito mejor. Se cuenta que un barco carguero zarpó de las islas de Hawái a California, pero se pronosticaba una tormenta muy fuerte. Bueno, en aquel tiempo, estamos hablando de los años 900, cuando este barco zarpó de Honolulu, iba rumbo a California a traer suministros. El capitán, un capitán muy experimentado, sabía muy bien el camino, pero sabía que cuando venía una tormenta, era una tormenta que podía llevarlos a la deriva. Entonces él iba tan preocupado que se enfocó en eso. La oficina de mando le dijo, tienes que irte tal día y llegar a tal día porque los suministros ya están listos. Entonces él llegó, y cuando llegó a California, él no perdió la mente en que venía una tormenta muy grave, muy fuerte, que podía afectarles. Entonces cuando llegó a California, la cabina de mando de California le dijo, vas a tener que quedarte 2 días más, porque el cargamento todavía no está listo. Entonces el capitán llegó, estaba tan preocupado, hospedó a sus militares, a sus oficiales, los hospedó en un hotel. El barco fue ¿se imaginan el peso de un barco? Un tonelaje tremendo. El barco fue amarrado con unas sogas al muelle. Pero aquí hubo un problema muy grave. No se nos olvide que es un capitán muy experimentado. Estaba tan preocupado de la tormenta que él tenía que regresar lo más pronto posible para evitar la tormenta, pero el grave error que cometió el capitán fue no dar la orden a los oficiales que el barco fuera anclado. Por esos 2 días ellos hospedaron. Al tercer día
que era la noche que tenían que zarpar, la tormenta pegó en la costa de California, llevándose el barco fuera a mar abierto. Las sogas se rompieron, el tonelaje del barco rompió las sogas, el barco se fue a la deriva. Cuando ellos llegaron al puerto, el barco no estaba. La cabina de mando les dijo que tenían que zarpar, que ya iban a cargar, pero la sorpresa del capitán es que el barco no estaba. Bueno, se dedicaron a buscarlo. En California hay unas islas, ahí fue a dar el barco, pero estaba destrozado. El capitán fue culpable de los daños, pero aquí vemos el problema, hermanos, que no era que él era ignorante de lo que estaba pasando, fue un descuido. Y es de la misma manera que Hebreos está tratando de darnos a entender que cada uno de nosotros como cristianos somos responsables. Hoy en día, digamos, hay pastores que dicen, lo único que tienes que hacer es soltarte en las manos de Dios y estar tranquilo sin hacer nada. Pareciera ser que es una verdad, pero no es toda la verdad, porque nosotros somos responsables. Por eso el autor a los Hebreos es muy claro, hermanos, cuando dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquí había un problema, hermanos, en los tiempos del primer siglo. La carta está siendo dirigida a los judíos cristianos, pero el problema era que los judíos, los judaizantes, los seguidores de los fariseos, estaban bien arraigados a la fe del judaísmo, que estos judíos cristianos, que habían abandonado totalmente toda la tradición, los rituales, los consideraban traidores. Entonces eran tan detestables por estos judíos religiosos que les hacían la vida imposible a los judíos cristianos por haber abandonado lo que es el Torá, el Tanakh, todas los mandamientos de Moisés. Era tan grave la situación, hermanos, que eran atacados por estos judíos en una manera, hermanos, que eran considerados, así como consideraban al gentil como inmundo, así eran ya considerados. Les hacían la vida imposible. Había unos que mantenían su fe firme, no importaba el costo, mantenían su fe firme en Jesucristo, pero había unos que estaban tan desesperados por la presión de estos religiosos que estaban dispuestos a abandonar su fe. Hoy en día, hermanos, quizás no pasamos eso, pero el problema que estamos pasando hoy en día, que se aplica a nuestro diario vivir, es el comodismo. Hay pastores que dicen, tienes que abandonarte en las manos del Señor y ya el Señor va a hacer la obra en tu vida. Correcto, pero esa no es toda la verdad. Tenemos una gran responsabilidad, porque aquí vemos que Hebreos dice, no se te olvide, por tanto que ya escuchaste el mensaje del Evangelio, mantente fiel, mantente firme. No sea que te deslices. Y esa es una tragedia, hermanos. Pareciera ser que no. Las iglesias nos llenamos, las iglesias, y creemos que con ir a la iglesia, quizás cantar alabanzas, escuchar la escritura, creemos que nos estamos acercando más al Señor. Pero, hermanos, conforme a la luz del Evangelio y conforme a la luz de lo que está diciendo aquí el escritor a los Hebreos, pareciera ser que la persona se está alejando cada vez más de Dios. Y ahorita vamos a ver por qué. Ahorita nos los va a explicar Hebreos qué es lo que está pasando. Aquí está exhortando a estos judíos cristianos, aquellos que mantienen su fe en Jesucristo, que se mantengan firmes, que no se dejen deslizar por esta amenaza que recibían por estos judíos radicales. Hermanos, va a ser triste, fíjense, va a ser triste que cuando estemos ante el trono de Jesucristo nos diga, no los conozco.
va a ser una desgracia. El deseo del escritor de Hebreos es motivarnos, exhortarnos a mantenernos firmes en la fe, pase lo que pase. El problema de hoy en día es el comodismo. Muchos creen, dicen, bueno, es que yo ya no tengo ganas de hacer oración. Y dicen, bueno, es que yo ya me separé del legalismo. Muchos confunden la superstición con la fe. Así es que tenemos que tener cuidado con esto, porque el escritor a los Hebreos es muy tajante y muy claro. Y quiero leer el verso, del verso 1 en adelante. La exhortación, hermanos, es importante, es un estímulo. Tenemos que motivarnos como iglesia. Venimos aquí a la iglesia, ¿por qué? Porque es de la manera que nosotros podemos fortalecer nuestra vida espiritual. Entre semana tenemos un ajetreo de la vida. Tenemos quehaceres, tenemos cosas que hacer. Pero en este momento, hermanos, es en el cual se dijera, como se dice en español, cargamos las baterías. Por eso Pablo motiva, reúnanse, no como aquellos que tienen por costumbre de no juntarse en la congregación. En este día hemos venido con un solo motivo: darle honra, gloria a Dios y alimentar nuestra alma. ¿Con qué? Con la palabra del Señor. Tenemos que mantenernos firmes. Pero fíjense lo que dice el escritor, y me encanta lo que dice. Dice, por tanto, ¿qué? ¿Qué puede ser eso? ¿Por qué nos dice? Y en esta versión dice, por tanto que ya hemos escuchado. Por casi 2 años, hermanos, se estuvo predicando el Evangelio de Juan. Y fue una grande bendición. Me imagino que todos fuimos bien bendecidos, ¿verdad? El enfoque, digamos, que nos quiere dar Juan es creer. ¿Creer en quién? En Jesucristo. Es nuestro fundamento de nuestra fe. Confiar en Él, creer en Él, por lo que Él es, por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Eso se llama redención. Gracias a ese sacrificio, hermanos. Así que el escritor está diciendo, dice, por tanto, por lo que ya oíste, dice, y aquí a la misma vez también nos está diciendo, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Es decir, seamos responsables en lo que ya hemos oído. Hermanos, ¿se imaginan que estamos ante el trono de Jesucristo y Jesucristo te dice, no te conozco? Nomás pongámonos a pensar cuántos mensajes del Evangelio hemos escuchado. Por ejemplo, en un lapso de 6 meses, ¿cuántos mensajes del Evangelio hemos escuchado? Es una lista muy grande, bastante grande. Pero si vamos a las iglesias y hacemos una encuesta y les preguntamos y le dices, ¿qué es lo que más te impactó del mensaje del Evangelio? Quizás muchos van a titubear. Muchos no van a estar plenamente seguros. Por eso el escritor a los Hebreos está motivando a los lectores. Por lo que ya han escuchado, tengan cuidado. Sean cuidadosos, no sea que se deslicen. ¿Por qué? Porque el problema es este, hermanos. Una vez que te deslizas, es trágico, es una tragedia que puede pasar en la persona. Es lamentable, hermanos, que hoy en día la iglesia ya se volvió una costumbre, ¿no? Voy a la iglesia, participo, doy mis diezmos, pero la persona no hay un cambio, no está el proceso de la regeneración que en verdad Jesucristo quiere hacer en la vida del creyente. Y si nos damos cuenta que también aquí el escritor a los Hebreos está responsabilizando, no es colectivamente, es individual. Pareciera ser que lo está diciendo tanto a ti como a mí. Dice un predicador, dice, este mensaje primero viene a mí. Desde luego que sí. Así es que, hermanos, es importante, es trágico en aquellos que se deslizan a la deriva.
Fíjese cómo en el capítulo 10 de Hebreos, lo voy a leer, Hebreos capítulo 10 del verso 32 al 33. El escritor a los hebreos le recuerda a este grupo de judío-cristianos, y me gusta lo que les dice, recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Dice, unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. Aquí estamos viendo que fue grave lo que les pasó, La persecución fue tremenda que recibieron aquellos judíos cristianos. Pero lo hermoso es que nos recuerda que hubo un grupo que, pasara lo que pasara, estaban sólidos con aquellos que venían a la fe en Jesucristo. Y eso es lo que hacemos nosotros. Motivamos al hermano, motivamos a nuestros hijos, motivamos a la iglesia. Sigamos firmes. No importa el costo, sigamos firmes. Y este día, hermanos, de en verdad podemos testificar de ello, porque venimos a la iglesia, venimos a adorar al Señor y venimos a escuchar su palabra. Ese es el estímulo que necesitamos como congregación, como familia que somos. Motivarnos unos al otro. Estar, como dice, estar todos sólidos, unánimes. Pero lo hermoso de esto, hermanos, es que el mensaje, hermanos, el mensaje que quiere dar, digamos, hoy en día, es el mensaje del escritor a los hebreos, es llevarnos más a la consagración, llevarnos más a Jesucristo. Es decir, en lugar de que nos estemos alejando, es acercarnos más a aquel que dio su vida, aquel, hermanos, que estuvo dispuesto, porque si nos damos cuenta, hermanos, que la paga del pecado es muerte. Fíjense lo que nos dice más adelante en el verso 2, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Aquí está refiriendo, hermanos, cuando Pablo recibe los mandamientos. Los mandamientos, hermanos, se tenían que cumplir exactamente 100%. Pero si no se cumplían, venía una consecuencia. Venía un castigo. Y aquí lo que nos está diciendo, dice, si ahí, dice, hubo castigo, dice, ¿qué nos espera más adelante? Si nosotros que ya hemos escuchado el mensaje de salvación. Y eso lo vemos a través del Evangelio de Juan. Miramos verdaderamente el ministerio de Jesucristo. Y ahí vimos 7 milagros. 7 milagros y señales. Pero fíjense lo que dice más adelante, hermanos. Tenemos que poner atención aquí. Dice el verso 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Por qué dijera que es tan grande? Me gusta lo que dice Pablo, no me viene el verso a la mente, pero dice, hermanos carísimos, porque se pagó un precio muy grande. Dice, por tan grande salvación. ¿Se imaginan? Algún día nos hemos puesto a pensar en eso. ¿Qué tan grande es la salvación que el Señor nos ofrece? Como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿quién? A su Hijo.
Por eso el escritor a los hebreos les está recordando, dice, por tan grande salvación, no descuiden esta grande salvación. Pablo nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres más que Jesucristo, en el cual podemos tener salvación. No hay nadie más. No hay nadie más, solamente Jesucristo. Él es el único que nos está ofreciendo la salvación. Por eso aquí vemos el escritor, les está recordando a los judíos cristianos, les dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Y aquí nos está afirmando, hermanos, si vemos a través del Evangelio de Juan, ¿quién fue el que predicó la buena nueva de salvación? Jesucristo mismo. Él vino a predicarles la buena noticia, pero ¿qué pasó? Fue rechazada, fue pisoteada el mensaje de salvación. Y eso lo vimos al final, es llevado a la cruz. Nosotros, hermanos, estamos más expuestos a deslizarnos y dejarnos guiar por por el estilo de vida que nos ofrece el mundo, que a la santidad. Estamos más expuestos a deslizarnos. Pero si nosotros dejamos que eso acontezca, hermanos, pudiera ser irreversible. Porque hoy en día, hermanos, queramos o no, esta pandemia a la misma vez también fue un llamado de atención al arrepentimiento, a valorar lo que tenemos. Pero lo más grande es valorar esta tan grande salvación. Muchos se nos adelantaron, pero muchos creyeron que estaban cerca de Jesucristo, pero estaban más lejos que nunca. Así es que esta es una responsabilidad que tenemos que tener cada uno de nosotros como creyentes en Jesucristo. Esto no es colectivo, esto es individual. Cada uno de nosotros somos responsables de mantener esa relación con Jesucristo. Fíjense lo que dice más adelante. Dice, quiero leer, si gustan, lo voy a leer en Hebreos capítulo 10. Fíjense lo que nos dice. Y aquí viene la tragedia, esto es lo grave. Y lo hermoso que el escritor es tan claro, pero a la misma vez es también tajante con lo que dice. Tengan cuidado, tengan mucho cuidado. Fíjense lo que dice a partir del verso 28 en adelante. Bueno, vamos a leer desde el verso verso 26. Permíteme. Sí, es el verso 26, correcto, gracias, hermano. Fíjense lo que nos dice el verso 26 en adelante. Vamos a poner atención, dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cuando nosotros nos deslizamos, hermanos, estamos pisoteando la sangre de Jesucristo. Fíjense lo que dice más adelante. Dice, lo voy a leer nuevamente, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Verso 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Verso 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios
y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta que al Espíritu de gracia. Así es que es una tragedia tener mucho cuidado, hermanos. Por eso el escritor dice, no sea que nos deslicemos, no sea que nos separemos de Jesucristo. Porque cuando pasa eso, queramos o no, pasamos a ser, como dice en el verso, pero lo perdí, pasamos a ser adversarios, pasamos a ser enemigos de Dios. Sigo leyendo, fíjense lo que dice más adelante. Dice el verso 30, dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. No va a juzgar al gentil ni al incrédulo. Aquí está hablando de su pueblo, hermano, está hablando de ti y de mí. Fíjense más adelante, dice el verso 31, dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque sí es fácil deslizarse. Y uno de los motivos del cual es fácil deslizarse es el acomodo que muchas veces tenemos. Tenemos bienes quizás, buena salud, buena familia, no nos falta absolutamente nada. Y en nuestro corazón empieza a dar fruto una palabrita que se dice, empezamos a tener esa, se me fue de la mente, esa apatía, dijéramos, esa apatía de empezar a rechazar lo que el Señor nos ofrece, esa tan grande salvación. Y como decía, algunas veces puede ser irreversible. ¿Por qué? Porque pudiera ser demasiado tarde. Motivemos a nuestros hijos, motivemos a nuestra familia. No hay tiempo que perder, aquí ya lo vimos. El escritor a los hebreos está motivando, está exhortando a estos judíos cristianos, no abandonen su fe, manténganse firmes. Y aquí les acaba de decir, yo sé lo que están sufriendo, persecución. Jesucristo fue claro y dijo, fíjense lo que dijo, por mi nombre os van a perseguir, y si fuera así, os matarán. Hermanos, mantengámonos firmes. Sigamos esa firmeza en Jesucristo, porque Él venció. Dice la Escritura que no tenemos ningún otro sacerdote que haya pasado lo que nosotros pasamos, y fue Jesucristo. El escritor a los hebreos, hermanos, les está dando unas palabras de motivación a estos judíos cristianos. Tenemos una grande responsabilidad. La tolerancia y la desobediencia, algunas veces le llamamos libertad. Nos deslizamos a la superstición y la llamamos fe. Nos agrada la indisciplina de dominio propio y lo llamamos relajación. Nos deslizamos del buen hábito de orar y lo llamamos que hemos sido libres de la religiosidad. Hermanos, Jesucristo no es religión, no es denominación, es salvación. Eso es Jesucristo. ¿Podemos hacer hasta lo imposible con méritos propios de nosotros? Jamás
nos vamos a ganar el favor de Dios. Necesitamos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo de maldad. Estamos expuestos al pecado. Una vez dijo un gran predicador: Jesucristo no está llamando a santurrones, está llamando a gente que busque el bien. Quizás nuestras familias nos acosan y nos gritan aleluyas, quizás nos critican, pero fíjense lo que acaba de decir el escritor a los hebreos: yo sé lo que han pasado, pero manténganse fuertes, manténganse sólidos en Jesucristo, mantengan su fe, porque aquí vemos la consecuencia que viene. Dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Se acuerdan lo que Jesucristo predicó en Capernaum? Fíjense lo que dice. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Lucas capítulo 13. Fíjense lo que dice, hermanos. Lucas capítulo 13, fíjense lo que nos dice Lucas capítulo 13 del verso 22 al 28, por favor. Lucas capítulo 13 del verso 22 al 28. Fíjense lo que dice. Dice el verso 28, dice, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Pero van a ser muchos los que van a ser excluidos del reino de Dios. Hermanos, quisieron burlarse de Jesucristo, pero Jesucristo podía ver su corazón, podía ver la dureza del corazón del pueblo de Israel. Y todo por un descuido. No se nos olvide que el escritor a los hebreos le está hablando a judíos, no le está hablando a los gentiles. Aquellos judíos que decidieron abandonar toda religiosidad, toda ritualidad, todo lo del judaísmo, ¿para qué? Para venir a la fe en Jesucristo. Así es que, hermanos, cada uno de nosotros somos responsables de mantener esa relación con Jesucristo. Pero necesitamos, por nuestras propias fuerzas no podemos. Imposible, es imposible. Dice el apóstol Pablo, la carne se aferra a lo de la carne, pero el espíritu a Dios. Necesitamos algo. Y fíjense lo que nos dice Juan 14, 26. Quiero leerlo para que nosotros en verdad entendamos el mensaje, hermanos. Juan 14, 26, fíjense lo que dice. Ya lo leímos, ya se predicó de ello, pero siempre es bueno mantener esto en nuestra mente. Dice Juan 14, 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Necesitamos el Espíritu Santo. Esa tiene que ser parte de nuestra petición, parte de nuestra plegaria. Es primordial. Es muy sencillo entrar a nuestra recámara, laquear nuestra recámara y estar en privado con el Señor.
No tenemos que hacerlo públicamente. Podemos hacerlo en el carro, cuando vamos manejando. Podemos hacerlo en la oficina si estamos en privado. No tenemos que hacerlo públicamente. Pero necesitamos el Espíritu Santo, porque dice que nos guiará a toda verdad y a toda justicia y a lo que nos enseñó Jesucristo. Hermanos, los que ya hemos tenido la oportunidad de leer los 4 evangelios, es excelente. Pero si queremos seguir conociendo a Jesucristo, leamos Hebreos. Y de verdad eso va a fortalecer nuestra fe. Tenemos que ver esto con conciencia. No podemos verlo, dijeran a alguien, no podemos hacerlo con una actitud de estar chamaqueando, de estar jugueteando quizás. No. Tenemos que verlo con los ojos del corazón y que en verdad esto haga conciencia a nuestro diario vivir. La vida del hombre, hermanos, es temporal. No se tiene que explicar esto. Eso lo vemos a diario. Estaba leyendo un artículo que hay doctores que quieren evitar la mortandad. ¿Será posible? No. Es imposible. Dice la Escritura que es necesario que el hombre muera una vez. Nadie es eterno. Gente multimillonaria, gente famosa, ha tratado de buscar la fórmula de vivir muchos años. No lo ha logrado y no lo va a lograr. Pero ¿saben quién lo logró? Jesucristo. Porque Él vive. ¿Se acuerdan cuando las mujeres fueron a la tumba? ¿Qué dijeron los ángeles? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesucristo nos ofrece esa salvación. Pero ¿saben qué viene en el paquete también? La vida eterna. ¿Algún día nos hemos puesto a imaginar vivir para siempre? No morir. No tener problemas con riumas. No tener problemas de dolor de cabeza. No estar expuestos a una pandemia, no estar expuestos a un cáncer. Dios quiere algo bueno para nosotros, pero también nos exige responsabilidad. Somos responsables, no irresponsables. En la ilustración que les dije al principio, no era que el capitán era ignorante, no, fue descuidado. No es que muchos de la iglesia sean ignorantes de la Escritura, no, es descuido. Para ponerlo un poquito más claro de deslizar, es descuido. Cada uno de nosotros somos responsables, hermanos. Sigamos firmes en Jesucristo. Fíjense lo que nos dice, vamos a continuar leyendo capítulo 10 del verso, Hebreos capítulo 10 del verso 35 al 39 y con esto quiero terminar. Fíjense lo que dice. Quiero terminar el verso 4, no pierdan lo que capítulo 10 del Hebreos, por favor. Dice, y testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. En Juan capítulo 20, al final, hasta el mero final, vamos a ver cuál fue el motivo, hermanos, de estas señales y prodigios de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 20 del verso 21 en adelante, perdón, 30, del verso 30 en adelante dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de ¿quién? De sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero dice el verso 30 muy claramente, dice, hizo además Jesús muchas otras señales
Perdón, el verso 31. Dice, pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis. ¿En quién? En Jesucristo. Dice que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis que vida en su nombre. ¡Wow! Fíjense qué poderoso. Solo está que creas en Jesucristo. Cree en las maravillas que hace Jesucristo en la vida del hombre. Y el resultado va a ser fe. Mantengamos la fe en Jesucristo. ¿Quiénes fueron testigos? Sus discípulos. Juan, el escritor de Juan, inspirado por el Espíritu Santo, él vio físicamente, literalmente, estos milagros. 7 milagros hay en el Evangelio de Juan. Él tuvo ese gran privilegio de ver esta grandeza de Dios, grandeza del Hijo de Dios, de Jesucristo, de ver estos milagros. ¿Alguien me puede decir un milagro de los 7 que hay en el Evangelio de Juan? Él convirtió el agua en vino, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando alimentó a los 5,000? Y así sucesivamente nos da la lista. Eso es para que creáis. Así es que esto es hermoso, hermanos. Esto es maravilloso. Por eso Hebreos, el escritor a los Hebreos está motivando. No abandonen su fe. No se deslicen, manténganse firmes en el Señor. Manténganse firmes. Y eso es lo que hacemos nosotros, hermanos. Nos motivamos uno al otro a mantenernos firmes. Ahora sí vamos a Hebreos capítulo 10. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 10. Del verso 35 al 39. Y me gusta cómo termina en este capítulo Hebreos. Y creo que esto realmente tiene que fortalecer nuestra fe. De que lo que estamos haciendo no es en vano. Fíjense lo que dice. Hebreos capítulo 10 del verso 35 a 39. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Cuál es el galardón que el Señor nos quiere dar? La vida eterna. Fíjate, si crees en Él, tienes fe en Él, te va a dar un regalo. Dice, tan grande galardón, dice. Y luego dice dice el verso 36, dice, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En verdad, ese es uno de los grandes desafíos, hermanos, la paciencia. Yo soy impaciente, les voy a ser honesto. Levanten la mano los que de verdad son del club, que son impacientes. Seamos honestos. Todos, de una manera u otra, somos impacientes. Vamos a la tienda y vemos una cola muy grande y ya empezamos a enojarnos. Vamos a echar gasolina y vemos una persona mayor de edad que se toma su tiempo echar gasolina y ya queremos que se mueva. Y sí, todos luchamos con la impaciencia, pero dice, sean pacientes, tengan paciencia. Fíjense qué hermoso nos motiva. Prácticamente acaba de regañar, acaba de motivar a los judíos cristianos, pero aquí los está estimulando, les dice, tengan paciencia, manténganse firmes en el Señor Jesucristo. ¿Algún día nos hemos puesto a pensar, hermanos, la paciencia de Dios que tiene con nosotros? ¿Algún día nos hemos puesto a pensar en eso? Si Dios tuviera la mente del ser humano, ya nos hubiera exterminado totalmente. De verdad, créame. Pero grande es en misericordia. Dice que es tardo para la ira, pero grande misericordia. Y el deseo del Señor es que nadie se pierda. Que todos vengan al arrepentimiento y acepten y crean y tengan fe en su Hijo, en Jesucristo. Fíjense lo que dice, seguimos leyendo. Dice, porque aún un poquito.
El que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Quién va a venir? Jesucristo. En Apocalipsis, hermanos, dice, vengo en breve. ¿Qué significa eso? Ya pasaron 2000 años. ¿Será que ya retardó su venida? Se me fue el verso de la mente, pero dice que para el Señor 1000 años es como un día. Si ya pasaron 2000 años, han pasado 2 días para el Señor. Pero dice que viene en breve. ¿Estás preparado para recibir al Señor Jesucristo? ¿O nos seguimos deslizando y nos seguimos alejando de Él? Fíjense lo que dice, seguimos leyendo. Dice, mas el justo vivirá, ¿por qué? Por fe. ¿Quién es el justo? El que ha sido justificado por Jesucristo. Por el justo, Jesucristo. Si tú aceptaste a Jesucristo, vienes a arrepentimiento, te arrepientes y crees en Jesucristo, tienes fe, eres justificado. Por eso dice, ya eres justo. Pablo dice que no hay ninguno que sea justo. No hay ni uno que busque a Dios, dice. Y es la verdad. Es la verdad. Pero gracias, hermanos. Gracias al Evangelio, a la buena nueva noticia, a la nueva de salvación. Hoy en día, por medio de Jesucristo, tenemos esa oportunidad de ser justificados por el justo, quien es Jesucristo. Así de claro, hermanos. Así de claro. Por eso el escritor de los Hebreos les está diciendo, dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero fíjense lo que dice el verso 39, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Si ya hemos aceptado a Jesucristo como Rey y Señor de nuestra vida, hermanos, ya nuestra alma fue preservada, hermanos. Ya tienes la salvación. Dice Pablo, corramos, hermanos, sigamos corriendo esa carrera, hermanos, y hace la comparación como un maratón. El que no se prepara para el maratón no llega ni a 1 kilómetro. Aquellos que corren en el maratón se preparan y tienen muchos días de disciplina. Y esa es la carrera que nosotros estamos corriendo, hermanos. Es un diario vivir que llevamos. No se nos olvide que el enemigo a toda costa quiere separarnos de la verdad. No dejemos que se salga con la suya. Ese es el deseo del enemigo. Jesucristo dice, el Satanás solamente vino a matar y a destruir, y lo está haciendo. Mucho cristiano que ha descuidado su fe se ha deslizado para ya no regresar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque puede ser irreversible. Así es que, hermanos, escuchemos lo que el escritor a los Hebreos le está diciendo a este grupo de judíos cristianos. Dice, mas el justo vivirá por fe. Así es que nosotros, hermanos, vivimos por fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo. Él es el fundamento de nuestra fe. Y seguimos confiando en Él. Créame que yo puedo ser el hombre más intelectual, el hombre más preparado en la Escritura. Pero si no me mantengo firme en Jesucristo, de nada sirve, porque estoy dispuesto a apartarme de Jesucristo. Han habido grandes predicadores, a través de la historia, han habido grandes predicadores. Estaba leyendo un artículo impresionante, es una lista muy grande de varios predicadores. Predicadores, créanme, excelentes, excelentes en la materia, excelentes en la Escritura, pero se han deslizado de una manera u otra, por el dinero, por mujeres, por los bienes. Todo eso los ha separado del Señor.
Y en muchos fue irreversible. Murieron así, separados del Señor. Muchos sí regresaron, se arrepintieron, reconocieron. Pero sí es una tragedia muy grave, hermanos. Así es que mantengámonos, como dice el escritor a los Hebreos, solo el justo vivirá por fe. Así es que mantengamos esa fe en Jesucristo. Mantengamos cimentados. Somos una familia en Jesucristo. Quizás cuando vamos a otra ciudad, vamos a otra iglesia, bueno, reúnete a esa iglesia. Ve a la iglesia, escucha la palabra de Dios, escucha el mensaje, porque esto nos nutre. Una vez dijo alguien, dice un comentarista, dice, de nada sirve tener un buen alimento si no lo vas a comer y no te va a nutrir. De nada sirve tener un buen antibiótico y tú estando enfermo y no te lo pones, de nada funciona. Y es la verdad, hermanos. De nada sirve tener toda la escritura en casa si no nos está alimentando, si no nos está sanando. Digamos, los que tienen Biblias electrónicas, ya donde quiera podemos cargar la Biblia. Es una gran ventaja, gracias a la tecnología, de verdad. Pero aprovechemos hoy en día lo que tenemos y lo que nos ofrece Jesucristo. No lo pisoteemos, porque viene un castigo. Ya lo leímos, ¿verdad? Pero así es que, hermanos, sabemos en quién hemos creído. Nuestra fe está fundada en Jesucristo. Y de verdad, que Dios bendiga a aquellos que mantienen su fe fervientemente y nada, absolutamente nada los mueve. Es de admirar. Es de admirar. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una corta oración. Vamos a pedirle al Señor que de verdad, en algún momento nuestros pasos nos están alejando del Señor. Vamos a pedirle que nos perdone, que nos traiga su redil nuevamente, y que sigamos fieles al Señor, que nuestra fe vuelva a florecer. Así es que desde ahí vamos a orar. Bendito Padre Todopoderoso, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo, queremos darte gracias por este mensaje, Padre eterno, esta motivación, esta exhortación. Hemos reconocido que quizás nuestros pasos nos han alejado, nos siguen alejando de ti, Padre. No queremos llevarnos la sorpresa que en aquel día, Padre eterno, tú nos digas, no os conozco. Padre Santo, queremos pedirte que nos llenes con tu Espíritu Santo. Llénanos de tu palabra, Padre eterno. Si acaso el deseo de meditar en tu palabra, el de orar, de buscarte, se ha desvanecido, ha decaído nuestro ánimo, te rogamos que nos unjas con tu Espíritu Santo, Padre, que nos pongas en nuestro corazón ese deseo de buscar tu palabra, de buscar tu rostro, de escuchar el mensaje del Evangelio, que haga un eco en nuestra vida, en nuestro diario vivir, no solamente en este momento, Padre, sino cada día, Padre eterno. Sabemos que enfrentamos muchos desafíos en la vida. Sabemos que el enemigo no se detiene y el deseo del enemigo es apartarnos totalmente de la verdad. Pero queremos rogarte, Padre eterno, que nos llenes de tu Espíritu Santo, de tu presencia y que veamos tu gloria, Padre. Que no miremos con los ojos físicos, sino que miremos con los ojos del corazón tu grandeza y tu poder. Que abracemos, Padre, esa salvación que nos ofreces. Que ese regalo que nos quieres dar, Padre eterno, sea algo que de verdad deseemos con todo corazón. Padre Santo, te pedimos por los que no pudieron venir, pero queremos rogarte que les bendigas, pero que también su corazón esté sensible a tu palabra. Te damos las gracias por todos los que hemos congregado en este día. Y que este mensaje, Padre, sea un mensaje de avivamiento, sea un mensaje de restauración. Te pedimos por nuestros jóvenes, por nuestras jóvenes, que te conozcan, que vean tu grandeza, que vean
tu grande amor a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así es que, Padre eterno, queremos rogarte que fortalezcas nuestra fe, que nos llenes de fe. No importa el costo, no importa lo que podamos estar enfrentando, pero que nuestra fe se fortalezca, que podamos compartir las buenas nuevas de salvación a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a aquellos que están renuentes a tu palabra. Prepara sus corazones, que sus corazones estén sensibles a esta palabra de poder, Padre Santo. Sabemos que tú tienes un deseo, Padre eterno, de que nadie, absolutamente nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Y abracemos, nos apropiemos de nuestro Señor Jesucristo. No solamente saber quién es Jesucristo, sino apropiarnos de Jesucristo, de tu Hijo amado. Así es que, Padre eterno, queremos rogarte por esta gran petición, Padre Santo, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Bendito seas. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a darle el espacio a Sara que nos siga dirigiendo con estas hermosas alabanzas.